Bienvenido, hermanos y hermanas, al programa de hoy sobre palabra de Dios. Y hoy con la misericordia de Cristo y con el poder del Espíritu Santo vamos a hablar, hermanos míos, de algo que Dios pone en mi corazón y lo creo con toda mi alma, Señor, que vamos a hablar de algo que es tremendo. Aleluya. Si pegamos más vuelta, vamos a entrar en la palabra de Dios de hoy. Aleluya. Y yo quiero hablar esta tarde, con la voluntad de Cristo, de algo de poderoso, porque en muchos lugares las iglesias está anímica, anestesiada, atriterada, mortificada, congelada. Esto se debe precisamente, hermanos míos, a la falta de las buenas predicaciones. Nuestro púlpito está vacante de buenos predicadores. Muchos creyentes se unen para recibir en muchas ocasiones una buena palabra, un sermón entalado, medio cocinado, lleno de palabras, pero vacío el mensaje. La predicación tiene que volverse a ser reconquistada y no se puede seguir adurmiendo a los creyentes con música, con cántico, porque la liturgia cristiana, la predicación fue y tiene que ser un elemento indispensable para las iglesias. Uno de los problemas, hermanos míos, actual, es que muchos quieren ser predicadores, pero no desean pagar el precio. Y eso exige esta vocación divina. Aún en muchos de nuestra institución bíblico, seminario, las clases homilíticas o clases de comunicaciones están siendo hechas y sido dictadas por personas que lo menos que son es ser predicador. Más nunca la historia de la predicación cristiana se ha levantado un recto perenne contra los predicadores y las congregaciones locales. Este recto, hermano mío, le está dando los medios de comunicación masivos, y eso tiene a los creyentes expuestos a la predicación por radio, por televisión, y eso la gente llama esto iglesia electrónica. Y la iglesia electrónica ha eclipsado a muchos predicadores. A la única manera de contrarrestar esta situación, es devolviéndole a nuestro púlpito la sinceridad y la disciplina, hermanos míos, que merece. Amén. Que prediquen los que están llamados a predicar. Los elementos de la proclamación no es deber constituir en un juego al escondite, en un entretenimiento comunicativo, en una responsabilidad hueca del significado y un deber sin propósito, en una exhibición de la falta de la preparación homilética, en un volcán de erupción intelectual, una digestión emocional y una anestesia espiritual, en un naufragio bíblico o una pérdida de tiempo. Porque el tiempo, hermano mío, de predicar sermones con mensaje y mensaje con sermones, esto se podría lograr cuando los así llamando predicadores y no dispongamos a recibir el mensaje de Dios antes de predicarlo, porque la contradicción está
en que muchas veces suben la plataforma esperando de Dios un mensaje que no han buscado ni que han recibido. La pereza lo ha llevado a negligenciar sus predicadores sin predicación. Esos negligenciados son predicadores sin predicación. El primer paso para superarlo en la predicación es caminar cerca de Jesús nuestro Señor, porque el Señor tiene que acompañarnos en nuestro camino. Solo así Él nos podrá explicar todo lo que es relacionado con su persona, según las Escrituras lo declara también, y nos dará una revelación total de su persona. Jesús no solo debe acompañarnos en cierta distancia, sino todo el camino, quedarse con nosotros en el nombre de Jesús. Por eso yo en esta tarde, con la voluntad de Cristo, quiero hablar de algo importante con la voluntad del Señor. Y el tema que Dios me ha puesto para esta tarde, para la palabra de Dios de hoy, es un tema un poco delicado, pero quiero entrar para que la gente pueda acapararse de esa palabra con la voluntad de Cristo y que la ponga en práctica en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito sea Dios. El título de la palabra de Dios de hoy es Caminando por el camino de Emaús. Caminando por el camino de Emaús. Cuando vemos la historia que se encuentra en el libro de Lucas, a partir de versículo 3 y capítulo 24, vemos las historias de dos discípulos que conversaban mientras que caminaban de Jerusalén a Emaús. Y para estos dos discípulos, esto será un viaje tan significativo como lo fue el camino de Damasco para Saulo de Tarso, cuando el Señor, resucitándole, se le apareció. Aleluya. El que tenga la Biblia, que coja el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 12 hasta 35, pero vamos a leer antes el versículo 12. Y la palabra de Jehová dice así, y dimos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice la palabra de Jehová. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar miró hacia adentro, pero solo vio las telas con que había envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa, asombrado por lo que había pasado. En ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Amén, amén y amén. Podemos ver, hermanos míos, que en este evento tan notable que Lucas comienza a contarnos la historia en el versículo 13, escribiendo he aquí, podría traducirse esto como no vas a creer lo que te voy a decir, esto es increíble. ¿Qué es? ¿Qué tan sorprendente? Y Lucas sigue diciendo que dos de ellos, dos de los discípulos de Cristo, iban ese camino en el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Qué día era ese mismo día? ¿De qué día está hablando? Cuando coges Lucas 24:1, ahí te das cuenta del día de que está hablando y el día que se ha pasado. Era el domingo. Lucas 24:1 dice, el domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes y habían preparado. Este es el mismo día de la resurrección de Cristo que pasó esa historia, el domingo. ¿Y dónde va ahora?
a su casa, a su hogar, porque no hay nada más que para nosotros en Jerusalén. Jesús acaba de morir, está crucificado y nosotros vamos a nuestra casa. No hay más nada en Jerusalén que pueda pasar. Estamos cansados de esperar. Y esa persona, ¿quién era? Eran dos discípulos de Cristo que pensaban de esta forma. No solo dos que cualquiera, sino dos de ellos, no dos de los 11, lo sabemos más adelante, sino dos fieles nucleero eterno de ese discípulo. Lo más probable es que estuviera entre los 62 hombres que Jesús había enviado en el libro de Lucas capítulo 10 para sanar a los enfermos y decirle que el reino de Dios está acercado a nosotros. Había dejado, hermano mío, su hogar en Emaús para seguir a Jesús su Mesías, pero ahora regresa en casa. Han hecho las maletas, han tirado la basura, las notas de sus sermones, arrojaron su calumnia, y su calumnia de Jesús es el Mesías, con su pancarta que anunciaba. El Mesías ahora aparece en Jerusalén y va a volver a casa, abatido, desilusionado e incluso desesperado. Si le es asombrosa esa historia de Lucas, que se trata como una obra dramática, fácilmente se divide en 4 escenas, hermanos míos. Y vemos ahí esos dos discípulos tenían el corazón abrumado sin la palabra de Dios, Ellos estaban 3 años con Jesús, estuvieron, su sueño se ve frustrado, no tiene nada que mostrar por su esperanza más que dolor y tristeza. Jesucristo estaba muerto en la cruz y había destruido su esperanza de ellos. Mientras ellos conversaban de todo lo que había pasado, en el texto griego indica que estos dos estaban discutiendo, debatiendo, recordando esto y volvieron a contar aquello. Pensé que él era esto, pensé y dijo eso. ¿Cómo pudieron haber perdido esa esperanza? Ellos pensaban que él era el Mesías. Sí, pero ¿cómo se le explican los milagros que él no hizo? ¿Recuerda cuando él hizo esto? ¿Recuerda cuando él hizo lo otro? Mientras caminaba penosamente hacia el camino del regreso a la vida, como solía ser, se abre la escena de los dos. Porque el libro de Lucas, versículo 15, siempre capítulo 4, 24 de Lucas, dice que Jesús se le acercó a ellos y empezó a caminar con ellos. Cuando tú te ves frustrado por tu problema, cuando tú te ves debilitado, abatido, no te olvides, cuando te están dando con pena y tristeza y no tienes más esperanza, no te olvides que Dios se acerca de ti y empieza a caminar de nuevo contigo, en que tú no lo sientas. Eso le sucedió mientras que ellos hablaban y discutían entre sí mismos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eso me encanta esto, hermano mío. Aquí está compartiendo su desilusión acerca de Jesús. Y Jesús durante un periodo de tiempo, como implica el texto, no dice nada. Simplemente camina junto con ellos. El verbo indica que Él los alcanzó por detrás. Él simplemente se dirigió detrás de ellos y caminó con ellos en el nombre de Jesús. Nunca Jesucristo te dejará con tu problema, con tu llanto, porque versículo 16 dice, pero ellos no los reconocieron. Y el versículo 16 nos informa que sus ojos fueron impedidos de reconocerlo. Esa es una excelente traducción de la voz pasiva. No reconocieron a Cristo porque Cristo no quería que lo hiciera. Y no se le permitió hasta más tarde. En otra palabra, Jesús se acerca detrás de ellos y se saluda. Tal vez Jesús pregunta, oye, ¿te importa si me uno a ti?
Y dice, sí, claro, ¿por qué no? Simplemente no interrumpa nuestra discusión. Estamos hablando de cosas muy importantes. Y finalmente el Señor interrumpe y pregunta en el verso 17. Jesús le preguntó, ¿de qué está hablando por el camino? ¿De qué está hablando por el camino? Y los dos discípulos se detuvieron, su cara, y su cara se veía como triste, estaba triste. Entonces la palabra traducía intercambio, indica una discusión acalorada porque es tan molesto como cuando habla de política, está molesto, y Jesús interviene casualmente. ¿De qué están hablando ustedes? Podría ampliar su pregunta para que diga, ¿de qué está hablando que te enojas tanto? ¿Qué es lo que tienes tan nervioso por dentro? Mire esto, siempre en el versículo 17, ellos se detuvieron, literalmente se detuvieron con cara abatida, se detuvieron en seco. Y un hombre llamado Cleofás le dijo con bastante sarcasmo. En el versículo 18, uno de ellos llamado Cleofás le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? ¿Eres el único que está de visita? ¿En serio no saben lo que ha pasado? ¿No sentiste el terremoto, el alboroto? ¿Vives solo? ¿Te quedas solo? ¿En que en el mundo has estado? ¿Te imaginas esta escena? Él está en efecto preguntándole al Señor, pobre Cleofás. Se dirige nada menos que al Señor Jesús resucitado y le dice, ¿dónde ha estado? ¿Quién dice que no sabe nada de todas estas cosas que ha estado sucediendo por aquí? Jesús podría haber dicho muchas cosas, pero noté su paciencia y gracia y le contestó el versículo 19 de Lucas 24, diciéndole, Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos les respondió lo que le ha hecho a Jesús el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente de Jerusalén. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Cuando Jesús estaba aquí actuaba con mucho poder. Este es el gran maestro que extrae a sus alumnos su pensamiento más íntimo. Jesús simplemente dice, ¿por qué no me informáis? ¿Por qué no me informéis? Y yo haré alguna vez durante lo siguiente. Por eso que el versículo 26 simplemente descarga los detalles sobre este pobre hombre que evidentemente vive completamente solo y nunca sale. Por eso que el versículo 19 te dice, entonces él le dijo qué cosa. Y ellos dijeron que Jesús de Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante en la sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era lo que había de redimir en Israel. Y ahora además que todo esto hoy es la tercer día que esto aconteció, aunque también no han sombrado unas mujeres entre nosotros, la que antes el día fueron en la tumba y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciéndole que también había visto visiones de ángeles que dijeron que él vive. Y fueron uno de nosotros a la tumba y hemos hallado así a las mujeres, había dicho, pero él no le volvió. Entonces él le dijo, oh insensato y tardo de corazón, para creer todo lo que el profeta ha dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera en estas cosas y entraría en su gloria? Esto demuestra, está captando esto, que tiene todas las piezas del rompecabezas, pero todavía no puede armarlo. ¿Te imaginas
decirle a Jesús: han pasado 3 días de que fue crucificado y estamos cansados de esperar en Jerusalén. No va a pasar nada, solo rumores de que su cuerpo está desaparecido, pero no lo hemos visto. Y vuelves a leer su discurso, encontrará a menos 5 o 6 cosas que estaban mal a lo que creían. Jesús fue solo un profeta poderoso en palabra y en obra. Eso está mal. Él era más que esto. Sucedió que fue asesinado por Pilato en el Sanedrín, así que parecía, pero en realidad fue entregado por el consejo y la voluntad de Dios. Algunas mujeres pensaron que había visto visiones de ángeles. Eso no era visiones, eran ángeles reales, pero ahora su cuerpo falta, no lo es. He aquí, aunque la tumba ciertamente está vacía, nadie lo ha visto. Eso no es cierto. ¿Por qué lo estáis mirando? Verá, creo que para estos discípulos la clave de su error está en esa última palabra, la del versículo 24, versículo 6. Pero en él no le vieron, tenía todas las pistas, pero todavía estaban ciegos. En el pasado habría servicio con el Señor. Lo había escuchado repentinamente, se refiere a morir y a resucitar 3 días después de su muerte. Y adivine, ¿qué día es este, el tercer día? Hola, cualquiera en casa, pero Jesús todavía no les revela quién es. Ahora, Señor, ahora, en ese momento, dile quién eres. ¿Por qué no? Creo que fue porque su fe en Cristo estaba ligada a lo que podría ver. Jesús quería que su fe estuviera ligada no a la vista, sino a la palabra y a la escritura, en el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios es la respuesta al corazón abrumado. Jesús ahora responde por primera vez en su palabra, son extremadamente directa, por decirlo menos, y comienza en el versículo 25 de Lucas 24. Y dice la palabra de esta forma: Jesús le dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Esto encierra en un círculo la palabra todo. ¿No creéis todo lo que el profeta os ha dicho? ¿No era necesario que Cristo padeciera en esta cosa y entraría en su gloria? La cruz no fue el final, fue el comienzo. Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Habiendo dado esta represión, comenzó el versículo 27 con Moisés y con todos los profetas le explicó en el nombre de Jesús. Por eso que lo referente a él, en todas las escrituras, hermano, te puede imaginar esta escena. Aquí está la palabra resucitada, explicándole la palabra escrita. Aquí está el cumplimiento de las escrituras, explicando las profecías de las escrituras. Aquí está el Mesías señalando todos los versículos que revelaron quién era el Mesías. ¿Te imaginas esta caminata de 2 horas hasta Emaús? Jesucristo estaba enseñando un curso intenso a través de todo el Antiguo Testamento y cómo todo apuntaba en él. Imagínate, hermano mío, eso. El plan de salvación en el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento, como Jesucristo, el Hijo de Dios, fue verdaderamente representado, profetizado en cada libro de la Biblia. Vamos a coger un par de libros de ellos. Génesis, en la simiente profetizaba que aplastará la cabeza de la serpiente. Es el hermano
traicionando por su pariente, cuya traición conducida en su liberación. El libro de Éxodo está diciendo: Él es el grande, yo soy. Él es el Cordero el Cordero Pascual, cuya sangre protege a su pueblo el ángel de la muerte y de la ira de Dios. Él es el maná del cielo, el agua de las rocas. Libro del Levítico: Él es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Esa es la fuente de bronce que promete limpiándote de todo pecado. Él es el plan, que significa alimento que da la vida eterna. Él es el candelero de oro, la luz del mundo que nunca se apaga. Él es el altar tan incendio intercediendo perpetuamente por nosotros. Él es el velo, porque a través de ese el único acceso a la presencia de Dios. Él es el arca, porque encarna este lugar santo donde el cielo toca la tierra. Él es un lugar santísimo, porque Él habitada en toda la plenitud de las ideas. Pero el libro del Número es la grande esperanza en que todo puede confiar con seguridad. Él es el grande sumo sacerdote que nunca fallará. Libro de Deuteronomio: es el Señor nuestro Dios. Él es la ciudad del refugio donde los criminales pueden acudir a buscar protección. El libro de Josué: Él es el campeón sobre todo enemigo que se interpone en el camino del pueblo de Dios. El libro de Juicio: Cristo, hermano mío, Cristo es el ángel de Dios que fortalece a los débiles y que persigue a los descarriados. Él es la perfección de la gracia y la paciencia hacia su pueblo errante. El libro de Ruth: es el rico eternamente que remide a su novia gentil de una pobreza sin esperanza, colocándola en la línea familiar de la realeza, dándole derecho a todos de su vasto patrimonio. En primero y segundo libro de Samuel: es el nombre del Señor en cuya fuerza los jóvenes fe vencen enemigos, mata a los gigantes. Libro del Rey y Crónica: Cristo es el Rey soberano, detrás sobre todos los reinos, tanto pagano como temoroso de Dios. El libro de Esdras nos habla que Cristo es la guardia de la promesa divina de Israel, en la mano que liberta a su pueblo de la esclavitud. Libro de Nehemías: es el reconstructor de la vida quebrantada y restaurada en el compañerismo quebrantado. Libro de Esther: él está detrás de la escena burlando al maligno y viendo que su mente permanece susurrando al oído de una joven reina que para un momento como ella ha sido coronada. En el libro de Job: el majestuoso cabalgaba sobre el viento y dominaba los respaldos, y es el Señor de misterio que no explica la vida, pero revela que Él es soberano sobre toda la vida. Los libros de los Salmos habla que Él es la roca del refugio, el pastor de las ovejas, la torre del refugio, el dulce miel de la revelación, el agua que calma nuestra sed, un Salvador crucificado, un redentor que perdona los pecados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero los libros de los Salmos siguen hablando de Él como la roca, refugio. Pero el libro de Proverbios es la sabiduría eterna, consejo divino para quien quiera aceptar su habitación y apartarse y escuchar su palabra. Libro de Eclesiastes: el que es la satisfacción eterna sobre todo deseo terrenal. Es aquel que quiere recordar los días de nuestra juventud. Libro de los cantares: es el esposo que persigue a su novia y se detenece ante nada hasta que ella esté segura de sus brazos. Libro de Isaías: Él es Emmanuel, el Salvador suficiente, aplastado por nuestras iniquidades, y el príncipe de paz, veniendo cuyo fuerte hombro un día soportará los gobiernos del mundo. Libro de Jeremías: es el renuevo de la justicia que trae justicia y equidad, y Él prometió que escribiría un nuevo pacto en el corazón de su pueblo. Libro de Lamentaciones: este es el padre de la disciplina de los hijos que ama. Ezequiel
fiel, es el poder de la resurrección, insufla vida a los huesos secos, que trae vida de la muerte. Es el líder fiel que une su rebaño errante. Libro de Daniel, Cristo es la piedra cortada con una mano, no con mano, perdón, rechazada por el reino, pero ir en la imagen falsa y llena la tierra con su gloria. Es aquel cuyo reino no terminará. Libro de Osea, es el esposo fiel de la esposa infiel. Libro de Joel, es la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Libro de Amós, es la ira de Dios contra los opresores. Es la promesa venidero del jardín donde aquel día descansarán sus hijos. Libro de Abías, el asiente al monte de Sión, como libertador que juzga los reinos de este mundo e inaugura su propio reinado eterno. Libro de Jonás, es cumplimiento de la señal que después de 3 días, 3 noches, el Hijo del Hombre sabrá vivificando la justicia de Dios y el poder de la resurrección. Libro de Miquías, el que quien perdona nuestras iniquidades y si no retiene para siempre su ira, que la sudeira en el amor inamutable, quien negocia nuestra iniquidad debajo su pie, quien arroja todo nuestro pecado a los profundos del mar. El libro de Nanún, es lento para la ira y grande en poder. De él tiemblan las montañas y se disuelven los volados. Sin embargo, él es un refugio seguro para todo lo que esconde en él. Pero el libro de Habacuc, Cristo está radiante como la luz del sol, cuya fuerza es en nuestro pie. Como las de sierva y no hace caminar por las alturas. Libro de Sofonías, es aquel que reúne a los afligidos, a los cojos, a los desechados. Él sé que convertirá su vergüenza y desaparición en la alabanza eterna. Libro de Agao, Cristo es el señal, el Señor de victoria de los ejércitos. Él sacudirá de los cielos, sacudirá de los cielos en la tierra mientras derriba las naciones de este mundo. El que llevará a su pueblo escogido como joyas alrededor de sus dedos, omnipotente. Libro de Zacarías, el Señor está con su redimido y en el monte de los olivos su santidad está alabanda, incluso por las inscripciones de los cabadales y las brindas de los caballos, mientras galope por la ciudad de su gloria. Santo al Señor será la alabanza para el Mesías. Y el libro de Malaquías, Jesucristo es el divino, refinado, sentado sobre crisol de su universo, purificando a su pueblo, escogido como plata, oro, y él es el grande rey que no cambia ni para todo aquello que cree en él. Un día resucitará con sanidad en su sala. Su corazón ha sido alumbrando por las tristezas, pero su mente ha sido abierta a las escrituras en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Ahora, la palabra de Dios abre el entendimiento. Siempre el libro de Lucas, a partir del versículo 29, dice: pero los 2 discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaba a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se dio y le dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Ahí lo reconocieron, pero Jesús desapareció, hermano. Cuando se le abrieron los ojos, cuando le entregó en el pan, se dio cuenta quién era. Literalmente, cuando entregó un pedazo a cada uno de ellos, sus ojos fueron abiertos. ¿Qué era? Fue en ese momento cuando extendieron la mano y tomaron el pan de su mano traspasada por los clavos. Su mano traspasada por los clavos, la luz amaneció de repente, le abrió los ojos y dijeron cuenta de quién era él y ya le apareció. Creo que la razón por la que Jesús se demostró su mano al final es porque quería mostrarle las Escrituras primero. Tu esperanza no está anclada en los que ve a tu alrededor. Tiene que estar anclada a lo que Dios te ha dicho.
Porque el apóstol Pablo escribió el libro del Romano, capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribió al fin, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza en el nombre de Jesús. Y estos discípulos habían perdido la esperanza, iban de regreso a Emaús, y ¿sabe dónde iba eso? Lo estaba alejando de la esperanza. Era una dirección equivocada. Amigo mío, Jesucristo sabe dónde está. Geográficamente, geográfica, espiritual y emocionalmente, Él conoce el camino en Él que está. Si está sin esperanza, regrese a las Escrituras. Si está sin fe, regrese a las Escrituras. Ahí tiene una manera de señalarte al autor, y Él es todo lo que realmente necesita. Porque versículo 32 de Lucas 24 dice: y los 12 dijeron, no es verdad que cuando Él no hablaba en el camino, lo explicaba en la Biblia. Sentíamos como un fuego ardía en nuestro corazón. Porque antes de reconocer a Salvador, su corazón estaba ardiendo con las Escrituras. ¿Necesita una nueva visión de Jesucristo? Regrese en las Escrituras si necesita una nueva visión de Cristo. Vuelve a la apertura de tu corazón, a la palabra de Dios. Pero me encanta esta imagen que la ves. Jesús los persiguió mientras iba en dirección equivocada. Quizá, amigo mío, Él también te está persiguiendo, porque el Señor es tan misericordioso. Aleluya. Porque la palabra de Dios nos lleva al camino correcto. Porque el versículo 33 dice: en ese mismo momento regresado a Jerusalén, allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Aleluya. No importa lo avanzado de la hora, no importa el día que casi terminado, no importa nada ahora. Estamos en el camino del regreso a la esperanza. Estamos en el camino de unirnos con los demás seguidores de Cristo. Por eso que el versículo 33-35 dice: en el mismo momento regresó a Jerusalén, allí encontraron a los 11 apóstoles junto con los otros. Los que estaban allí le dijeron: Jesús resucitó, le apareció a Pedro, y los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Emaús y cómo había reconocido a Jesús cuando le partió el pan. Está contando la historia tan rápido como puede, pero por cierto nos sorprende que Jesucristo obró en este orden, le abrió la mente, luego los ojos y luego su boca, y eso produce la palabra de Dios. La palabra de Dios produce esto: te abre la mente, te abre los ojos y te abre la boca. Es lo que produce la palabra de Dios. Porque el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que se ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y voy a concluir, hermano mío, con esto. Su corazón estaba abrumado. Su corazón estaba abrumado por tristeza. Pero Jesús lo persiguió y le abrió la mente con las Escrituras. Luego le abrió los ojos, fueron abiertos al Salvador. Espiramente sus bocas en celebración fueron abiertas en el gozo del único verdadero y vivo nuestro Señor y Mesías, Jesús de Nazaret. Por eso, hermano mío, voy a concluir con eso. Cuando leemos la Santa Cena, primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 23 a 26, la palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
habiendo dado gracias, lo partió, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo beberéis en memoria de mí. Así todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga, en el nombre de Jesús. Por eso, el principal motivo por que celebramos la Santa Cena es recordar lo que ha hecho por nosotros, que nos libró del pecado, de la muerte, entregado su vida a cambio de la nuestra, y recordar que Él vendrá de nuevo. Y esto podemos aplicar ese pasaje cuando dice: de manera cualquiera que comiera de este pan o bebiera de esta copa, el Señor niñamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma sin del pan y beba de la copa, porque que come y bebe indignamente sin discernir cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros, muchos duermen. Si no examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ese pasaje, hermano, aquí, hermano, la importancia de tener un corazón preparado, la importancia de la autoexaminación, de mirar cómo esté su relación con Dios, de no tomar la cena indignamente. Cabe recordar que esta celebración de la Santa Cena es para los que son bautizados por inmersión, y invito a los hermanos a orar en el silencio para presentarse en forma indigna en esta conmemoración. Tómate un tiempo esta tarde y hable con Dios antes de acercarte a la mesa del Señor. Debemos estar preparados para tener una vida de comunión con Él, y que no haya algo que nos impida que pueda participar a esto. Quizás es tiempo de pedir perdón, de dejar esa levadura que hay en tu vida y que debe administrarte con tu hermano. Habla con Dios y le daré unos segundos para que tú te pongas a cuenta con el Señor antes de acercarte a la mesa de Dios. Pero este nuevo pacto tenemos que recordarlo y celebrarlo hoy, porque el libro de Mateo 26 dice: os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta que el día que lo beberéis de nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantando el himno, salieron al monte de los olivos. Y concluyo con esto, hermanos míos. Esta comida sería celebrada con los discípulos nuevamente en el reino del Padre, según Jesús. Hoy es una ordenanza que Jesús nos dio para recordar lo que hizo en la cruz. Pero algún día tendremos esa cena con Él y estaremos juntos. Es una promesa que Jesús hizo a su discípulo, que mayor esperanza y regocijo no habrá. Allí no habrá pecado, allí no habrá dolor, allí no habrá llanto, allí no habrá enemistades, sino todo justo, sin resto de levadura, sin pecado, y todos participaremos a un tal evento con Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano mío, esto era la palabra de hoy, hablando del camino hasta Emaús, caminando por el camino de Emaús, y Dios se dio a reconocer a esos dos discípulos. Por eso, la palabra de Dios, tenemos que ser fieles, hablar, no perder esperanza, y tener esa fe y esa esperanza en Cristo, como Dios lo manda. Y cada vez que vemos la Santa Cena, tenemos que examinar nosotros mismos, de no cogerla indignamente. Por eso quise Dios que ya la volveremos a beber de nuevo en el cielo con el Padre, con Él. Es el evento de la celebración de Santa Cena, lo beberemos de nuevo con Él. Pero mientras que lo hacemos en la tierra, es un recordatorio por lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Nos ha limpiado, nos ha salvado, nos ha limpiado de todo pecado y nos ha pasado de las tinieblas a la luz. Y por eso es recordar que Dios derramó de su sangre y dio su cuerpo en sacrificio
para salvar a nosotros, pobres pecadores, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermanos míos, la palabra de hoy, caminando en el camino de Maús. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes y os digo al próximo programa con la voluntad del Señor, que Dios os bendiga. Shalom.